Muy buenos días, familia, y bienvenidos al último devocional de este año 2024. Se fue el año, se acabó. Ya todo lo que pudimos hacer ya está. Ya no hay más tiempo para más, aunque todavía tenemos unas horas de este año, pero ya se ha ido. Lo que ayer esperábamos con tantas ganas, que era un nuevo año, ya se nos fue. Y estamos a las puertas de entrar en un nuevo año más. En el 2025, ¿quién nos diría a muchos de nosotros que íbamos a estar viviendo en el 2025? Pero bueno, así son las cosas. Damos gracias a Dios por todo este año que hemos tenido. Hemos visto su mano poderosa, su bendición. El Señor, por lo menos hablo en mi caso, y sé que en todos los creyentes también seguro que coinciden conmigo, el Señor no nos ha abandonado ni un instante. Quizá hemos tenido momentos altos, momentos bajos, momentos como los discípulos en lo alto de aquel monte, momentos donde hemos tenido que descender, pero siempre el Señor ha estado con nosotros. Y de la misma manera que ha estado con nosotros en este 2024, estoy plenamente convencido que estará con nosotros también en el 2025. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Mañana no sabemos, pero hasta aquí el Señor nos ha traído. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio de Mateo. En esta ocasión nos vamos a detener en el capítulo 17 y versículo 12, que es la lectura correspondiente que nos toca. Como bien saben, estamos estudiando verso a verso, versículo a versículo, este Evangelio, y así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 12. Mas os digo, aquí está hablando el Señor, si tú tienes la Reina Valera, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, probablemente tengas la letra aquí en rojo, y aquí en rojo significa que está hablando Jesús, y dice, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mientras descendían los discípulos Pedro, Juan y Jacobo juntamente con Jesús de aquel monte alto, después de haber presenciado aquella visión de la transfiguración y de donde vieron a Moisés y a Elías, ahora le preguntan al Señor que por qué los escribas decían que era necesario que Elías venga primero, haciendo referencia, como ya hemos estado viendo y explicando, a esa última profecía que se encuentra en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4 y en los dos últimos versículos, donde se dice que antes que venga el día del Señor, volverá Elías. Pero claro, a los discípulos les surgió una duda, porque si verdaderamente Jesús era el Mesías, entonces ¿por qué no se había cumplido la palabra de que Elías tenía que venir antes? Y ahora Jesús, en este versículo 12, lo que está haciendo es dejándoles claro que ya Elías vino, que ya esa profecía se había cumplido. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 1 y en el versículo 17, nos encontramos que cuando el ángel del Señor se le apareció a un hombre llamado Zacarías para anunciarle el acontecimiento de que iba a ser padre, que iba a tener un hijo, le dijo que ese hijo iría delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. En definitiva, este ángel lo que le estaba diciendo al sacerdote Zacarías era que aquella profecía dada al Malaquías se iba a cumplir en la vida de su hijo. Juan el Bautista era ese Elías que había de venir para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando tú miras el ministerio de Juan el Bautista, te vas a dar cuenta que su principal labor fue la de preparar los corazones para la llegada del Señor. No es que Juan fuese literalmente Elías, ni mucho menos, porque nosotros no creemos en la reencarnación. La Biblia no aprueba la creencia de la reencarnación. Pero Juan estaba representando de alguna manera el ministerio de Elías. Un ministerio centrado en confrontar el pecado, para así poder guiar el pueblo hacia el Señor, hacia el Mesías.
Lo que sucede es que Dios envió tal cual prometió a Elías antes de la venida del Mesías, pero Jesús dice en este versículo que no lo conocieron. Aquellas personas que se jactaban de conocer las escrituras, aquellas personas que estaban dedicando su vida a predicar, a enseñar sobre la ley de Dios, no supieron reconocer cuándo Dios estaba cumpliendo su palabra. Juan fue una persona rechazada por muchos. Bueno, incluso como ya hemos estado viendo en meses anteriores, en meses pasados, al final Juan fue injustamente encarcelado y asesinado, decapitado por orden del rey Herodes. Y qué triste tiene que ser que tú conozcas todo lo que la palabra de Dios dice, que tú conozcas al pie de la letra la Biblia, pero que sin embargo no sepas llevarla al día a día. La Biblia no es solamente un libro de información, sino que tiene que ser nuestro diario vivir, nuestro pan de cada día. La Biblia debe ser como ese manual de instrucciones que tenemos que seguir al pie de la letra para que no nos ocurra lo que sí ocurrió con Juan el Bautista, que allí se estaba cumpliendo una profecía delante de todos los que estaban allí presentes, delante de todos los religiosos, pero como Jesús dice, no lo conocieron. Lo más triste de esto es que no solamente no reconocieron a Juan el Bautista, sino que al final, si tú te pones a leer, el rechazo a los hombres enviados por Dios es algo totalmente repetitivo en las Escrituras. Más adelante encontraremos a Jesús diciendo aquí, en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 23 y en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La historia del Antiguo Testamento es una historia de Dios enviando mensajeros, pero tristemente el pueblo los rechazaba, uno tras otro. Pero todavía hay algo peor, porque lo malo no es que el pueblo de Dios no quisiera recibir a los mensajeros que Dios mismo estaba enviando, sino que ni siquiera a su propio Hijo lo reconocieron. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, se nos dice que Jesús a lo suyo vino, pero que los suyos no le reconocieron. Y este versículo 12 que estamos tratando en esta mañana, en el último devocional del año, Jesús dice que así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. De la misma manera que los profetas fueron rechazados, de la misma manera que Juan fue rechazado, así también Jesús será rechazado. Y fue rechazado porque el Señor no cumplía las expectativas que el pueblo tenía del Mesías. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, el pueblo lo que pretendía, el pueblo lo que quería era un Mesías que les librase de los romanos. Ellos, los hebreos, lo que querían era un Mesías que viniese con una espada en la mano y que le empezase a cortar la cabeza al emperador, a los procónsul, a los centuriones y a todos los soldados romanos. Eso es lo que querían. Pero es que ese no era el plan de Dios. Y de aquí tenemos que aprender una gran lección, todos y cada uno de nosotros. Que Dios no obre como nosotros queremos, no nos da el derecho para no querer recibir y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Es cierto que muchas veces nosotros queremos una cosa, y que bueno, que por alguna razón Dios no solamente no nos da lo que queremos, sino que a veces incluso nos da lo opuesto a lo que queremos. Pero aún así, nosotros tenemos que ser maduros en aceptar lo que Dios quiere. El pueblo quería un Mesías de guerra y Dios mandó un Mesías cargado de amor, de compasión. Así que ellos no lo recibieron. Bueno, en este último devocional del año quiero dejarte con una pregunta. ¿Estás aceptando la voluntad de Dios para tu vida? ¿O todavía sigues empeñado, todavía sigues empeñada en llevar a cabo tus planes pasando por alto lo que Dios tiene para ti? Por supuesto, claro que tienes todo el derecho del mundo a dedicar tu vida en ir en pos de tus planes, de lo que quieras.
pero cuanto antes aceptes el plan de Dios para ti, es lo mejor que puedes hacer, es la mejor decisión. Mi consejo es que te rindas cuanto antes a la voluntad de Dios. Mi consejo es que aceptes todo lo que Dios tiene para ti, aunque a priori eso no sea lo que te agrade. Pero que pronto vas a descubrir que esa voluntad para tu vida, como dice el apóstol Pablo en esa carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 2, vas a descubrir que esa voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. No caigas en el error de los religiosos de la época de Jesús, de no poder entender lo que Dios está haciendo porque eso no se ajuste a lo que tú querías. Recuerda siempre que lo que Dios hace es infinitamente mejor de lo que nosotros queremos. Siempre tenemos que anteponer la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque entendemos que tu voluntad siempre es infinitamente mejor que lo que nosotros queremos. Ayúdanos, mi Dios, a que nunca seamos cabezones, a que nunca queramos anteponer lo nuestro a lo tuyo, Señor, sino que aceptemos siempre tu voluntad. Ayúdanos a, como dice tu palabra, a que no seamos rebeldes a la visión celestial. Ayúdanos siempre a serte obedientes a ti. Señor, te doy las gracias por este día. Pido tu bendición, Señor, para hoy. Gracias por este año tan hermoso que tú nos has dado. Este año lleno de palabra tuya. Este año de tu bendición, Señor, donde hemos podido recibir miles y miles de bendiciones por tu parte. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, o amado amigo, amada amiga, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que te llene de paz en este año nuevo que estamos por entrar, que te bendiga grandemente, pero sobre todas las cosas mi oración es que puedas conocer al único Dios vivo y verdadero. Se nos fue el año, se nos ha ido el 2024, se nos ha ido como agua entre las manos, pero tenemos por delante un nuevo año que Dios nos está dando. No sabemos, perdón por ponerme un poco catastrófico quizá, pero no sabemos si es el último año de nuestras vidas. Y quién sabe, si no sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir mañana. Lo cierto es que cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo entregados al Señor. Que no hagamos tantos planes para el día de mañana, que no tengamos tantas ideas del futuro, sino que vivamos más el presente. Que si tienes la oportunidad aquí y ahora de servir al Señor, que lo hagas. Mira, si hay algo incierto, créeme que eso es el mañana. Nosotros no tenemos claro qué será de nosotros mañana. Alguien dijo, en medio de un contexto que habría que escuchar la predicación, pero alguien dijo, creo que era un pastor americano, ahora no recuerdo su nombre, decía, el mañana es del diablo, decía este hombre, haciendo referencia a que no es nada seguro el día de mañana. Hoy sí, hoy 31 de diciembre sí que lo tenemos seguro y es aquí y ahora el día de salvación. Es aquí y ahora cuando tenemos que ponernos serios con el Señor y tenemos que tomar la sabia decisión de servirle. No pospongamos más lo que sabemos que tenemos que hacer. Conozco mucha gente que dice, bueno, el día que logre aquello, el día que logre lo otro, el día que tenga un trabajo, el día que termine aquel proyecto, entonces ese día me entregaré al Señor. No, mira, eso es totalmente falso. Si no lo sirves ahora que puedes, no lo harás mañana. Créeme que esto es así. Si no eres fiel ahora en lo poco, nunca Dios te va a colocar en lo mucho. Así que tienes una preciosa oportunidad. Acaba este año tomando la decisión de entregarte por completo al Señor y empieza de la mejor manera posible este 2025, que es sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos mañana. Sé que mañana es un día festivo prácticamente en el mundo entero. Muchos no trabajarán, muchos se estarán dedicando ese día para estar en familia y es lo más correcto que puedes hacer, pasar este día de año nuevo, el día 1 de enero con tu familia, pero yo, Dios mediante, si Dios me regala la oportunidad, voy a seguir aquí predicando la palabra del Señor. Voy a sacar los primeros minutos de mi día
para dedicárselos al Señor, para estudiar, para orar, para leer su bendita y gloriosa palabra. Y Dios mediante, mañana estaremos aquí en un nuevo año, en un nuevo día, en el 1 de enero, predicando la palabra del Señor, entregando el primer día al Señor. Las primicias, como dice el Señor, se las vamos a entregar a Él, las primeras horas, los primeros pensamientos. Y aquí estaremos estudiando la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.